hemos podido en todo este tiempo mirar cada uno de los milagros y resurrecciones a través de las enseñanzas que estas experiencias nos dejan. Hoy vamos a tocar el último de los milagros, de los 7 que aparecen en la palabra de Dios, que tiene que ver con Elías y aquella viuda de la ciudad de Sarepta, donde él llega por mandamiento de Dios y se producen 2 milagros muy asombrosos en ese lugar. Y queremos un poco que usted pueda observar a través de este pasaje un relato muy asombroso que nos hace entender algo especial. Y es que todos los milagros que se vivieron de resurrecciones se vivieron dentro del ámbito de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Pero aquí tenemos un milagro que se vive en una región, en una zona donde realmente los habitantes eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Por tanto, es asombroso la intervención de Dios en medio de la tierra de los Baales, en medio de la tierra de los dioses que se oponían a Dios y en medio de la tierra de Jezabel, porque Jezabel era de esa zona de Sidón y de Tiro, y nacida en Sarepta precisamente. Por tanto, es un milagro asombroso donde Dios lleva a un hombre llamado Elías a esa tierra para hacer algo, para dejar una marca en ese lugar. Todo este pasaje se puede ver en Primera de Reyes capítulo 17 y lo tenemos desde el 1 hasta el 24. No vamos a leerlo todo, pero vamos a ver algunos de estos elementos. Como pues Elías llega y le habla a Acab y le dice que no va a llover hasta que él lo diga con su propia palabra. Y cómo de alguna forma esa realidad es probada y definitivamente la palabra es lanzada, porque Israel no poseía una palabra, Israel no tenía una palabra, no poseía una palabra de definición, Israel no tenía verdad en su boca. El pueblo de Israel, el reino del norte, estaba lleno de mentiras, el reino del norte estaba alejado de Dios, estaba lleno de ídolos, se había asomado al precipicio de ofender profundamente a Dios. Y Dios envía un profeta llamado Elías que sale de un lugar donde no se conoce y donde él lanza una palabra que tiene consecuencias y que sin duda es una palabra que va a ser probada. Lo curioso de estas consecuencias es que esas consecuencias también le tocan a él y toca el entorno y toca la región alrededor de su pueblo. Un profeta que da una palabra donde nadie había hablado. De una forma u otra los profetas tenían miedo a Acab y miedo a Jezabel. Los profetas habían sido perseguidos, matados y de alguna manera no existía una palabra que fuera probada. No había un profeta con valentía y Dios tuvo que levantar un hombre de una manera extraordinaria, un hombre distinto, diferente. Fíjense que este mismo hombre es un hombre que no muere, que es arrebatado, que es llevado. Por tanto, él vive la experiencia sobrenatural de no morir, de tener una resurrección en una manifestación de no pasar por la muerte. Y eso es un relato que habla de la certeza de lo que para Dios significaba Elías y el espíritu de Elías. Esa palabra que él lanzó, donde no iba a llover sobre la tierra, donde iba a haber hambre y sequía durante años, afectó también la vida de él. Y Dios tuvo que procurar proteger y tuvo que procurar sustentar a este hombre. Y en medio de esa situación, cuando él lanza la palabra, Dios saca a Elías de la escena y lo lleva al sureste de Palestina y lo mete en un lugar que se llama el arroyo de Kerit. Kerit significa desfiladero, porque aparentemente ese arroyo pequeño estaba en medio de un desfiladero de rocas. Y lo lleva ahí para apartarlo, para protegerlo, para cuidarlo, para separarlo. Aún hasta el punto que tiene que enviar cuervos que lo alimenten. Una forma muy extraña, muy complicada de poder entender en cuanto a la revelación y a lo que representa y simboliza. Pero de alguna manera Elías es apartado y sustentado expresamente por Dios. Dios se encarga de él. Dios tiene una relación y tiene un propósito muy definido para su vida. Y su ministerio, aunque iba a ser corto, iba a ser muy contundente. Él iba a ser paternidad
profética para un hombre llamado Eliseo, y él iba a producir un impacto muy fuerte sobre un pueblo que no quería ni que no sabía de Dios. Él iba a golpear severamente la idolatría, que fue posiblemente el propósito más grande, y poder mostrar que entre Dios y los dioses, Baales y Asera, no había capacidad de poder ¿cómo se llama?, perder, que Dios estaba por encima de los dioses de los hombres, y que el Dios verdadero, Jehová Dios, el Elohim, era poderoso para hacer quebrantar los dioses de los hombres. En realidad, Elías vino para confrontar la idolatría. Posiblemente uno de los pecados que más ofenden a Dios es la confrontación de la idolatría. Cómo a Dios le ofende enormemente, aún en los propios mandamientos aparece que solo a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esa confrontación con la idolatría fue el ámbito que Dios tuvo que usar. Primeramente aquí en el capítulo 17 y unos cuantos capítulos después en el Monte Carmelo, donde se establece una lucha entre los poderes satánicos y diabólicos contra el verdadero poder de Dios, entre aquellos que se llaman profetas de un Dios verdadero y entre el profeta del Dios realmente verdadero llamado Elías. En esa confrontación donde la ruina del altar es tan grande y donde el propósito de Dios es establecer un lugar donde Dios sea puesto en alto, y donde Elías tiene que edificar, restaurar el altar que estaba quebrado, el pueblo de Dios estaba quebrado, las tribus estaban quebrantadas, mucho más el reino del norte, 10 tribus que habían sido asoladas por la idolatría desde el primer momento. Y en medio de eso Dios saca a este hombre y lo lleva a ese lugar, lo establece, lo pone, lo sustenta y lo provee. Lo provee de agua a través de un arroyo, lo provee de comida, de un maná, entre comillas, a través de los cuervos, de una forma milagrosa. Dios está con él. Pero miren algo muy bonito de este pasaje, es lo que dice en el pasaje 1 Reyes 17, versículo 2. Primero dice, y vino a él palabra de Jehová y le habló y le dijo. Vino palabra de Jehová, ese término tan especial que tiene un significado muy profundo, que aparece por primera vez cuando aparece el profeta llamado Samuel. Es la primera vez donde aparece ese término, y vino palabra de Jehová. La palabra, vino aliento de Dios, vino una representación de su ser. Él sopló aliento, habló su palabra, le trazó la palabra. Entonces es increíble que no solamente es alguien que habla y dice no va a llover, sino que Dios respalda esa palabra, pero sigue hablando con él, sigue estableciendo una relación para darle un aliento, para darle un soplo, para establecerlo, para ponerlo ahí. Ese es el término que es establecer a alguien. Mire el versículo 8. Y vino palabra de Dios y le dijo, vete a Sarepta. Cada vez que Dios hablaba había una instrucción. Había 3 elementos muy importantes en esa instrucción. Número 1, había una palabra de Dios, había una promesa de Dios y había un riesgo que había que asumir. Esto es muy interesante porque siempre podemos ver que Dios tiene principios en los que Dios habla, en los que Dios promete y en los que Dios establece un riesgo donde tienes que asumir fe, una obediencia en fe. Así es que Dios le dijo, vete allí, apártate un poco en ese arroyo, yo te voy a sustentar, y ahora vete a Sarepta, que allí te voy a sustentar a través de una vida a la cual yo ya he hablado. Así es que Dios habla, y como hemos dicho todo este tiempo, no solamente es que Dios habla con los hombres y esos hombres hablan, sino que Dios respalda lo que hablan. Posiblemente uno de los elementos más difíciles de poder entender es cuando podemos ver que a veces Dios nos está diciendo cosas, nosotros hablamos lo que Dios nos está diciendo, pero a veces, de una forma u otra, nos es difícil ver que Dios respalda, que Dios no puede aprobar, posiblemente porque el problema no es la palabra, el problema es el instrumento. Así es que hay una tenacidad de Dios cuando envía una palabra. Es que Él está comprometido con lo que habla y está comprometido con formar y tratar al ser que va a usar como instrumento. Por tanto, este arroyo de Querit es un
tiempo de formación, pero Sarepta es una escuela de formación. Él tuvo que enfrentarse ante los enemigos de Dios, los enemigos del mismo, el pueblo de Jezabel, los fenicios, donde Sidón y Tiro eran dos ciudades costeras poderosas, fuertes, y en medio de ellas Sarepta, una pequeña ciudad, que Sarepta significa fundición de joyería, fundición, donde hay fuego, donde hay un pequeño horno donde se funden las joyas. Parece que había un gran comercio y en Sarepta había joyeros, había personas que trabajaban en el ámbito de que era fundir metales. Y entonces vemos que Dios lleva a ese hombre a esa fundición, a ese sitio, de alguna forma a un lugar donde él va a ser probado. Vuelvo a repetirte, interesante este término y este elemento bíblico, donde Dios usa y envía una palabra y Dios es fiel en respaldar la palabra, pero su intención es que esa palabra esté en la boca de alguien que él también quiere respaldar, y para respaldar a ese hombre lo forma, lo trata, trabaja para que pueda ser fiel testigo y para que cuando hable lo de Dios y Dios tenga que respaldar conforme a lo que ha hablado de parte de Dios. Así es que aquí podemos ver que hay otro hombre probado mediante la palabra. Si él ha hablado lo que Dios ha dicho, Dios va a respaldar. Él dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aunque el Dios de Israel no era su Dios, ni era el Dios para ellos, ni era el Dios para ese pueblo, para Dios sí ellos eran su pueblo. Y sí Dios tiene una constancia de que Él era el Dios de ellos. Dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que en mi boca está la solución de esto. Y Acab lo ignoró, pero cuando pasó 7 años se dio cuenta que había que buscar a Elías como fuera para que él cancelase la palabra y trajese de nuevo la lluvia, porque se estaban muriendo. El primer año no pasó nada, el segundo y el tercero, pero cuando empezó a ver que la cosa se ponía mucho más seria, de repente los recursos, los depósitos de recursos bajaron y entonces Acab se puso nervioso. Entonces Dios respaldó a un hombre, respaldó a un profeta que habla una palabra, que entendemos que Dios se la dio, pero que de alguna forma él habla y trasciende y posee una palabra que tiene una trascendencia entre el pueblo y consecuencias entre el pueblo, consecuencias que le afectan a él, porque él también tiene que ser sustentado en día de hambre, él también tiene que ser sustentado el día de sequía, pero Dios lo lleva a un lugar, un arroyo donde está brotando el agua, hasta que de momento un día deja de brotar agua y Dios lo lleva a Sarepta. Él hace una mudanza a Sarepta, que es una tierra enemiga, es una tierra fenicia, lo que actualmente es el Líbano. Y en la costa hay 3 grandes ciudades, por eso los reyes fenicios eran reyes de Tiro y de Sidón. Y donde en ese lugar, en medio de esas 2 ciudades, en la mitad había una ciudad llamada Sarepta, donde nació Jezabel y donde surgió un pueblo totalmente idólatra fuera de Dios. Así que la mudanza de este hombre de la ciudad de Querit o del arroyito de Querit a una ciudad donde están los enemigos, donde están aquellos que son enemigos de Dios, donde están incluso aquellos que son patriotas, compatriotas, paisanos de Jezabel, y donde él tiene que ir allí. Y fíjense, él tiene que caminar 160 kilómetros. Se considera que era un camino alrededor de 2 semanas caminando, 160 kilómetros del sureste de Israel hasta el norte, en la parte norte de Israel, al lado del este. Y uno puede mirar al oeste, pero uno puede mirar y decir, Dios mío, ¿cómo hiciste que este hombre hiciese ese largo camino para hacer una mudanza a terreno enemigo, bajo la influencia del hambre que ellos mismos sufrían por causa incluso de la voz de ese hombre? Imagino que quizás no lo identificaron porque no lo conocían y quizás él tuvo que pasar desapercibido, pero evidentemente seguramente se notaría que él no era fenicio. Y de alguna manera llega a ese lugar, a un lugar de enemigos, en un camino extraño, en un camino incómodo, en un proceso incómodo. Porque Sarepta es ese lugar donde los enemigos de Dios
Han levantado ídolos que ofenden a Dios. Una ciudad que va a producir algo muy interesante. Se va a probar la veracidad del profeta. Se va a probar quién es el profeta de verdad. Si realmente en su palabra hay verdad. Miren esto. Elías lanza una palabra que de momento muchos no tienen en cuenta. Y muchos piensan que puede haber sido por boca de alguien que total no pasa nada. Y de repente Dios manda a ese profeta al pueblo donde muchos creen que lo que ha dicho alguien llamado Elías nada tiene que ver y no va a suceder. Y Dios lo lleva ahí para probar la veracidad y para que el mismo Sarepta y el mismo pueblo fenicio pueda ver que Dios lo está respaldando a ese hombre. Por tanto, Sarepta es la presentación del hombre de Dios. Miren, ser profeta en la iglesia de Jesucristo puede ser sencillo, porque aún hasta cuando nos podemos equivocar, tenemos un ámbito de entendimiento, de bondad, de misericordia y de amor ante aquellos que quizás hablan de parte de Dios y en algún momento pueden equivocarse. Pero presentarte como profeta ante el impío no es lo mismo, porque ante el impío cada palabra va a ser probada. Y es muy probable que si algo de lo que tú dices no es algo respaldado por Dios, seguramente vas a sufrir aflicción, humillación, burla y no se va a tener en cuenta. Por tanto, Dios mandó a Elías a un lugar, a un espacio donde iba a ser probado en su veracidad. Y sucede algo, que Dios lo manda a una viuda donde van a ocurrir dos grandes milagros muy significativos. El primer milagro en tierra de enemigos. Es el primer milagro que hace Elías y no es entre el pueblo de Dios, es en terreno enemigo, donde hay gente que no cree y donde están llenos de personas incrédulas que adoran al Baal, al cual ellos creen que es su Dios verdadero. Por eso es curioso, porque cuando yo miro a Tiro y Sidón y miro esa región y miro a los fenicios, yo me doy cuenta que Jesús mismo viajó a esa región. ¿Tú sabes que él viajó a Sidón y a Tiro? Y que él subió al norte y atravesó la frontera y pasó al Líbano, y donde ahí mismo vio a una mujer sirofenicia que tenía una hija inmunda, porque en ese lugar había un terreno propicio para el ambiente diabólico y para el ambiente de los espíritus y las invocaciones de maldad. Y en medio de ese lugar fue Jesús a predicar, y dice que tuvo que esconderse porque tuvo que pasar desapercibido, y fue a sanar y a tocar a personas, y viajó, al menos se considera 2 a 3 ocasiones. O sea, Dios tenía un propósito en ese lugar, y me doy cuenta de algo, es que desde el tiempo de Elías parece ser que en ese lugar había quedado algo había pasado, la trascendencia del milagro en Sarepta, de los 2 milagros, uno de ellos una provisión milagrosa de pan y aceite y un milagro de resurrección trajo un impacto sobre ese pueblo, y parece que había un reducto de fe que pasado unos años y algunos siglos, parece que el reducto hace que Jesús mismo siga queriendo entrar como el espíritu de Elías, portando el espíritu de Elías, desafiando la idolatría y desafiando el poder de la maldad, haciendo posible que la gente pueda ver al Dios verdadero. Porque algo muy hermoso de Dios con respecto a la idolatría es que Dios siempre acaba confrontando a los dioses que se oponen a Él. Y algo muy hermoso es cuando tú como ser humano puedes entender que eres un instrumento para confrontar lo que se opone a su soberanía. La idolatría es un pecado que ofende tremendamente a Dios. Tú puedes ser alguien cometiendo errores morales o problemas de carácter, pero una cosa muy distinta es que tú ofendas a Dios en 2 ámbitos, la idolatría y su gobierno. Por eso Amalek fue maldito, porque se opuso al gobierno de Dios. Y por eso Baal fue rebatido y combatido, porque se opuso con fortaleza en su idolatría de hombres y mujeres que fueron confrontados. Y por eso aún 450 profetas de Baal y Asera, otros 850 fueron degollados por combatir al Dios verdadero. Así que Sarepta no es cualquier lugar.
Y Sidón y Tiro no fueron cualquier dos ciudades. Estuvieron en el propósito de Dios. De la misma forma, sorprendente como Dios a los días de Eliseo sana a un sirio. Naamán el sirio de la lepra. O sea, había en Dios un entendimiento de lo que esas ciudades iban a representar en su propósito, lo que iban a significar para su plan divino. Así es que lo primero que vemos es que aún Jesús mismo ratifica el propósito que tiene en esa zona, en esa Sarepta espiritual. La provisión estaba en esa ciudad con una viuda y la base de lo que iba a pasar ahí seguía estando en la boca de Elías. Por tanto, el sustento estaba en la boca de Elías. Esto es muy interesante, porque vemos que es por boca de Elías que lloverá o no lloverá. Y es por boca de Elías que va a haber pan o no va a haber pan. Y también va a ser por boca de Elías que el Hijo resucitará o no resucitará. Por tanto, es asombroso cómo Dios ha puesto en la iglesia su palabra. Ha puesto en su iglesia su respaldo, para que aún en boca de la iglesia pueda trazar el destino de muchas cosas. Pueda trazar provisión o no provisión. Pueda trazar resurrección o muerte. Pueda declarar que en su boca está el respaldo y la respuesta de Dios ante la necesidad de los hombres. Eso es muy sorprendente. El sustento está en la boca de Elías, no te olvides. Él lo dice, por cuanto Dios ha dicho, Jehová ha dicho, y lo dice, la harina no escaseará, el aceite no disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios lo va a hacer, pero la boca, la palabra, está en mi boca. La viuda era un medio, pero el milagro estaba en la boca de Elías. Dios puede usar un medio, y puede usar situaciones o personas para inducirles a buscarle, pero la palabra estaba en la boca de la iglesia, la palabra está en boca de sus hijos, la palabra está en boca de sus profetas, la palabra está en boca de los que invocan su nombre. El milagro no sucedió en la zona de confort o de comodidad de Elías, sucede en un lugar hostil. Esto es todavía más poderoso y más asombroso, porque como te he dicho, una cosa es que los milagros sucedan en un ambiente de Dios. Lo bello de que algo suceda en un ambiente donde hay reino de Dios. Una cosa maravillosa es que Dios se manifieste en un tiempo de adoración a Dios. Una cosa es que Dios se manifieste en un tiempo de proclamación de Dios. Una cosa es que Dios se asome en un tiempo de bendición de Dios. Pero tener Dios que manifestarse y que su profeta hable en una zona hostil de enemigos de Dios. La fuente del milagro es inesperado, porque incluso habiendo tantas personas que quizás podían mantener a Elías, Dios la manda a una mujer que tiene apenas nada. Por tanto, es una cosa asombrosa. Dice aquí, yo le he dicho, ves a Sarepta, porque aquí yo he dado orden a una mujer que te sustente, una viuda. Pero ¿y por qué no puso un matrimonio? ¿Y por qué no puso un mercader? ¿Y por qué no puso un hombre bueno o piadoso? ¿Y por qué no puso a alguien que tuviese recurso para que así Elías no sufriera del sustento, sino que lo iba a tener asegurado? Porque en realidad la viuda iba a ser un elemento, iba a ser un instrumento, iba a ser la prueba aún de la fe que Elías tenía que tener en que Dios lo iba a sustentar de esa forma. El milagro es inesperado porque se trata de un lugar que no es común, insólito, inusual, y con una viuda pobre, que cuando está viendo ahí, dame un poco de agua. Recuerda que el agua, no es lo mismo decir dame un agua ahora, estamos hablando de un lugar, un tiempo donde estaba escaseando el agua y estaba escaseando el pan y la harina y las cosechas, y por tanto el agua era muy preciada y había que ir a los lugares, a lo mejor caminar mucho porque ya los recursos y los pozos estaban agotándose, y por tanto era muy importante. No estaba lloviendo, no había. Y por tanto fue muy probada la fe de Elías, diciendo, bueno, Señor, ¿esta es que me va a proveer?
La provisión incluía usar incluso lo incrédulo. La palabra incluyó tener que usar instrumentos que a veces no son instrumentos y vasos puros. A veces ese vaso, como esa viuda, es un vaso de alguien totalmente fuera del propósito de Dios, fuera del camino de Dios. Dios usando a personas que no son de Dios para sustentar a su pueblo. Dios teniendo que usar a una viuda fenicia para sustentar a un hombre de Dios. Dios teniendo que hacer milagros en Fenicia, que no son los milagros que está haciendo en Israel. Dios lleva allí a un profeta para que vea la manifestación de una resurrección. Dios guía a Jesús para que vayas a Fenicia, a Tiro y Sidón, para que Dios sane, libere a la hija endemoniada de una mujer sirofenicia. Es sorprendente. Es el mismo sentido de hoy, donde el Señor está haciéndonos ver la importancia de lo que Dios quiere hacer allí fuera, no tanto aquí dentro, en el terreno hostil, donde es probado más que nunca lo que es la voz de Dios. Porque vuelvo a repetirte, hablar proféticamente en un ambiente de Dios es bueno, pero hablar proféticamente en un ambiente que no es de Dios no es sencillo, no es fácil. Hay un riesgo. Y hay un riesgo que no parece tener sentido, porque decir, bueno, Señor, pero ¿y por qué tener que hacer esto de esta forma? Hay un mandamiento, obedéceme. Hay una promesa, te voy a sustentar. Bueno, afírmate en esa promesa y créela. Pero hay un riesgo. Tengo que probar que de verdad yo le creo a Dios. Porque no solamente me está llevando para Sarepta, zona hostil, sino me está llevando a lo más pobre de Sarepta para sustentarme en lo más pobre de Sarepta. Si lo hubiera llevado a casa de un mercader, hubiéramos dicho, bueno, gloria a Dios, ahí hay un hombre que lo va a sustentar. No, a la casa donde él tiene que ser probado en su fe y donde Dios, otra vez con su palabra, le hace entender que Dios le está reforzando, respaldando, apoyando. Porque un día Dios va a tener que respaldar la voz de Elías sobre algo mucho más fuerte, mucho más poderoso, un desafío mucho más grande. O sea, estas son las pruebas, estas son las formas. Dios lo iba a llevar después a esos mismos enemigos en el monte de Dios para desafiar el poder de las tinieblas. Y por tanto, Elías estaba en un momento de prueba, en un momento de ser formado en la voz y en la verdad de Dios. Una viuda arruinada que te va a sustentar. Una viuda arruinada. Mire el versículo 12. Ella respondió, no tengo pan cocido, solamente un puñado y un poco. Un puñado y un poco. No sé por qué esto me recuerda a lo poco de unos peces y de unos panecillos en el milagro de la alimentación de los 5.000. O sea, Dios tomando el mayor riesgo posible para hacer de la fe un elemento muy probado en el corazón del hombre, para que tengamos que dar de comer con muy poco recurso, para que tengamos que creer en Dios con muy poco en nuestras manos, para que podamos mirar y ver que Dios provee con un poco y un puñado. Quédate con eso. La fe para creer a un poco y a un puñado. Como el muchacho del poco y del puñado que Dios usó para la multiplicación. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Y cada milagro de Dios es sobrenatural. Pero se sustenta siempre en imposibilidades. Mire, si el hombre puede hacer posible las cosas, entonces Dios se detiene. Pero cuando el hombre no es capaz de hacer las cosas, Dios se mueve. Si el milagro viene del sustento a Elías a través de un gran comerciante que tiene recurso para darle de comer, entonces sí es Dios llevándolo ahí, pero el milagro es menos milagro, entre comillas, porque el sustento viene de alguien que tiene mucho. Pero si el sustento de Dios viene por mano de alguien que no tiene nada, entonces se asevera, se hace más serio, más fuerte, que Dios realmente es el que ha sustentado a Elías. Así
se expresa bíblicamente, así se hace bíblicamente, así se proyecta bíblicamente. Dice David, no pediré nada que no me cueste. Yo he entendido, yo he comprendido lo que es una ofrenda a Dios y lo que es confiar en Él. Y yo he entendido profundamente lo que es esperar que el sustento y la mano viene de Dios. Y así lo dijo el mismo Abraham, que no se sepa, que no se diga que no fue Dios quien sustentó a Abraham, para que se sepa que fue Dios quien sustentó a su pueblo. Y en cada momento y en cada situación nos damos cuenta que a veces buscamos el sustento de Dios con la seguridad humana. Y Dios le encanta que busquemos su sustento en la pobreza, en el puñado y en el poco. No es el sustento de Dios cuando hay mucho, es en el puñado y en el poco. Si es posible para el hombre, entonces Dios se detiene. Y si no es posible, entonces Dios se mueve. El tiempo es perfecto muchas veces, las condiciones son ideales, los momentos, los personajes. Y si Dios ve que esos personajes son idóneos para manifestar su gloria, Dios lo hará. Pero si algo no coincide, que no permite que su gloria sea manifiesta, Dios se detiene. Por tanto, en muchas ocasiones hay que esperar el tiempo, el lugar, los personajes, las circunstancias, los momentos para que sea manifiesta la gloria de Dios. Cuando llega el día, cuando todas las cosas coinciden para que el hombre se detenga ante la situación y diga, yo no puedo hacerlo. Hay algo asombroso en el versículo 24 cuando termina este relato. Es que después de que la mujer fue provista de forma sobrenatural y también se produce el milagro de la resurrección del hijo, la mujer dice algo aquí muy interesante. Dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto es sorprendente, porque esto es lo que ahora Dios está esperando, que aún los que no sepan digan, para que se sepa que es verdad lo que está en tu boca. Iglesia, para que la gente sepa que es verdad lo que tú promulgas, para que la gente sepa que es verdad lo que tú dices, para que la gente sepa que es verdad que Dios sana, que Dios restaura, que Dios resucita, que Dios sana, salva. Que se sepa que es verdad lo que está en tu boca. No es lo que se puede ver, no lo que puede parecer, no lo que nos parece bonito. No, que se sepa que es verdad. Porque hay una realidad, pero hay una verdad. La realidad puede ser enfermedad, la realidad puede ser no tengo más, poco y un puñado. La realidad puede ser un niño que muere repentinamente, estando el profeta y muere repentinamente. El profeta está tranquilo, está siendo provisto, esperando que Dios le diga qué tiene que hacer. Está en los tiempos de Dios y de repente estando en ese lugar la mujer feliz y tranquila porque ha visto la bendición, ha hecho un aposento para que él esté, de repente el niño muere. Y entonces la mujer dice, ¿para esto estás aquí? Pues no solamente has traído esto, sino para recordar mi iniquidad. Me traes aquí y de repente entonces, en medio de todo eso, Dios actúa y Dios resucita. Miren, la iglesia hoy necesita la verdad. Necesita la verdad. Porque tenemos una realidad, pero necesitamos promulgar la verdad. La viuda había visto la provisión, pero eso no la había hecho creer. Yo no veo a la viuda aquí manifestando y glorificando el nombre de Dios. Veo a la viuda sustentada por el profeta. Veo a la viuda bien, pero cuando de repente muere, la viuda vuelve otra vez a escandalizarse, vuelve a decirle, tú eres un hombre de Dios, ¿cómo me has traído tú? ¿Por qué me traes esta tribulación? ¿Para recordarme mi iniquidad estás aquí? ¿Cómo permite tu Dios que esto suceda? La viuda había visto, pero no había creído, porque se puede ver muchas cosas de Dios sin haber creído en nada. Se pueden ver milagros sin creer nunca en nada de Dios. Se pueden manifestar y decimos, ay, sí. Ay, cómo Dios lo tocó, cómo Dios lo sanó. Ay, qué bendición, sin haber creído en nada. Puedes ver un milagro de trabajo, puedes ver un milagro de sustento, puedes ver un milagro en tu casa, en tu familia, puedes ver manifestaciones reales de algo que Dios provee para tu propia vida. Pero puede ser que nunca creas en Dios mismo.
Sarepta necesitaba creer para siempre y por eso Dios iba a hacer algo mucho más poderoso que el sustento. Iba a hacer algo mucho más contundente que traer provisión. Sarepta necesitaba ser callada con la verdad de Dios. Y por eso Dios establece una resurrección, permite una muerte para glorificarse a través de una resurrección. El elemento fue contundente para callar la boca, para precisamente callar la boca a todos y hacer que Dios fuese manifiesto, para precisamente eso, publicar un Dios que es real y para que todos se doblegasen ante Dios. Los dioses y Baales nunca habían hecho eso. Nunca habían cambiado la historia, no habían podido cambiar la palabra. Y me imagino que, aunque no había lluvias, ellos habían intentado por todos sus medios y ponían para que lloviese, pero no llovía, porque había una palabra y una voz de Dios que había sido trazada y no se iba. Había un decreto que no se iba a cortar. Y de repente ahora Dios dice, bueno, ahora voy a hacer algo asombroso, y es que voy a permitir que ahora no solamente tengan un milagro de sustento que puede ser, bueno, más o menos cuestionado. Voy a hacer algo que es incuestionable. El hijo muere y entonces ahora Dios viene a romper las conclusiones equivocadas. Entonces dice que dame a tu hijo, dice, y ella enfermó, versículo, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Para eso viniste? Las conclusiones son equivocadas, porque no es eso lo que Dios había por lo que había mandado a Elías. Lo había mandado precisamente para hacerle ver que poco a poco en su nivel y en su propósito y en su voluntad estaba formándole para cosas grandes, para ratificar con verdad su palabra, para respaldar lo que él hablase con su boca, para hacerle ver que cuando él hablaba, cumplía, y cuando él hablaba, Dios lo respaldaba, y si él decía que vendrá, vendrá, y si dice que se cerraba, y si dice que manda fuego, mandaba fuego. Es impresionante. Y en medio de eso hay unas conclusiones equivocadas y la mujer saca conclusiones. Eso habla y manifiesta que había vivido un milagro de tener a un hombre, pero no había en ella nada, no ha habido ningún cambio en ella, no había sucedido nada. Se había cuestionado, pero las conclusiones son equivocadas. El primer milagro es para hacer ver que Dios es real, pero el segundo milagro es para hacer que tú atenaces la verdad, que te tomes de la verdad, que te aferres a lo que Dios ha dicho, porque la resurrección es un milagro para aferrarnos a un Dios que hace y cambia y transforma completamente las cosas. La provisión te puede convencer de que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios bendice, que Dios ayuda, que tiene misericordia de las viudas, pero la resurrección es inapelable, es un milagro contundente, es la verdad de Dios en acción. Por tanto, no era solamente lo que Dios llevó a Elías a Sarepta para la provisión. Dios llevó a Elías a Sarepta para dejar evidencias de la verdad de Dios, de que él era un profeta de Dios con la verdad de Dios en su boca y de que Dios estaba por encima de los ídolos de esa tierra. Una cosa es conocer la verdad de Dios y otra es caminar en ella. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es caminar bajo el Dios que conoces. Una cosa es conocer la verdad de Dios y otra cosa es actuar con la verdad de Dios. Una cosa es pan y otra cosa es el Hijo. Son cosas diferentes. Una cosa es provisión de pan y aceite, otra cosa es resucitar un hijo. Creo que la semana pasada les hablé que es algo muy diferente cuando tenemos una señal de resurrección. Eso es otro tipo, eso es otra realidad, eso es contundente. Mire, yo puedo fallar en creer o no la provisión de Dios, en poder, pues sí la creo, pues no la creo, pero no puedes de ninguna forma negar la evidencia de una resurrección. Puedes fallar a lo mejor en que, bueno, Dios proveerá o no proveerá, pero cuando tú dices, levántate, camina, anda, vuelve a la vida, ahí no puedes fallar. Ahí tienes verdad o no la tienes. Proclamas o no proclamas.
La resurrección es una contundente prueba de la verdad. Por eso esta mujer, en verdad no me di cuenta. ¡Wow! Ahora sí me di cuenta. Pues se puede ignorar una verdad, pero no se puede contradecir. La verdad es la verdad. No se puede, es innegable. Tú puedas creer o no que esto es negro o que esto es blanco. Podrás negarlo si quieres, pero es incuestionable. No se puede contradecir el elemento de la verdad en algo. Cuando hay un juicio y la verdad aparece, es contundente. Mientras no aparece la verdad, todo puede ser confuso. Mientras no hay testigos que hablen de la verdad, todo puede ser contradicho. Mientras todo sea en el objeto de intentar engañar y que no se vea y camuflar y poner y quitar, todo es confuso. Pero en el momento cuando hay una prueba de veracidad, entonces es contundente, entonces es real, sucede. La resurrección es una prueba contundente de la verdad. Otra vez aquí algo que me llamó la atención. Le dijo Elías, dame al hijo. Entonces él lo tomó del regazo a la mamá y lo llevó al aposento donde él estaba. Qué tremendo. Esto de los aposentos debe ser un secreto de Dios. En cada uno de estos milagros vemos aposentos. En Elías, en Eliseo, en Pedro, en Pablo, aposentos. En Jesús, aposentos. Lugares altos, lugar donde podemos aislarnos. Por eso después incluso en el ámbito de lo que fue el Monte Carmelo, eso es un lugar alto, es un aposento alto, donde ahí se esgrimió una lucha entre los dos poderes y una lucha que determinó la veracidad de quién era el Dios verdadero, porque aquellos clamaban, pero no pasó nada en su altar, pero este clamó y dio respaldo con fuego que aún lamió el agua que se había echado. Por tanto, nuevamente un aposento donde quizás podemos aislarnos, porque lo podemos hacer, y abrazar la verdad de Dios, donde quizás de alguna forma no es solamente un espacio ni un lugar, se refiere a una dispensación en el clamor, en la intimidad, en la relación con Dios. Podemos orar en muchos lugares, pero cuando oramos en el lugar de Dios, en el sitio donde entendemos que Dios se manifiesta, cuando oramos en la comunidad como hijos de Dios en ese lugar, en esa altura, cuando oramos no el espacio, sino el lugar, el ambiente, cuando promulgamos, cuando proclamamos, cuando permitimos, cuando dejamos, cuando el clamor se eleva en el sitio elevado, entonces las cosas tienen una sustancia de reino, las cosas tienen sustancia de fe, entonces hay una sustancia de milagro, entonces hay una atmósfera de la veracidad, de la verdad, de la palabra. Sarepta no era el lugar idóneo, pero ahí había un aposento alto. No era el lugar propicio, pero ahí Dios se propició un sitio donde Elías encontró el lugar para estar, para hablar, para tener tiempo con Dios. En ese día hubo un salto en la vida de Elías, porque pasamos de la cocina al aposento alto. ¿Cuánto vemos esto, no? Marta de la cocina a María, el aposento alto. ¿Cuántas veces vemos esto? De la gente abajo murmurando que se ha caído Eutico al lugar alto, donde está la manifestación, donde está la verdad, donde podemos ver que hay un salto cuantitativo, que hay un lugar diferente, que hay un sitio diferente, que hay un salto de fe, porque no es solamente que tú cambies de sitio, es que hay un salto en tu fe. Yo creo que la iglesia de Jesucristo necesita ese salto de fe, necesita crecer en creer en un Dios de altura, en un Dios de profundidad, en un Dios de realidades, donde Elías está ahí en ese monte y está viendo esa nube pequeña que se aproxima, donde tú puedes mirar, donde puedes ver, donde Jesús mismo se subió al monte a orar, donde en todo tiempo Jesús era un hombre de aposento, era un hombre de altura, era un ser en una manifestación constante de Dios, del tiempo con Dios. Sarepta no era el lugar idóneo, pero allí había un aposento. Allí había un profeta extraño y extranjero que estaba desafiando los poderes de la muerte
que estaba desafiando la maldad, que estaba haciendo que su verdad tuviese respaldo. Ya lo había hecho a través de el sustento, ahora lo iba a hacer a través de la resurrección. Una cosa es lo que puedes hablar en la cocina, va a haber sustento, y otra cosa es lo que clamas en el aposento. Hay dos formas de ver a Elías aquí. Una es hablando en la cocina que va a haber sustento y otra cosa es clamando en el aposento que Dios resucite a un niño. Hay una diferencia entre ver a Dios en el ámbito de las cosas que podemos de alguna forma creer y otra cosa es ver a Dios en las formas en las que hay que clamar y rogar para que Dios intervenga. Ante la muerte tenemos que clamar. Ante las situaciones de adversidad tenemos que clamar a Dios. Ante los momentos difíciles clamamos a Dios. Hoy clamamos por un pastor amado, muy amado. Y hoy clamamos con celeridad, creyendo, Señor, tócalo y sana a tu amado, sana a tu ministro. Tenemos una premura por ese tiempo de aposento de clamor. No sé por qué todo el tiempo Dios habla clamar, clamar, clamar. Lo vemos en cada actividad y en cada palabra que diga clamen, clamen. Lo vemos en Elías y lo vemos en Eliseo, clamor, clamor. En la dificultad de lo que significa una resurrección, muerte encima de nosotros. Una cosa es ese salto de hablar a clamar y otra cosa es ese salto de lo que tú puedes ordenar con tu palabra y de lo que tú puedes consultar y rogar que Dios haga. Elías habla en la cocina, pero aquí dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Ahí hay un clamor y un ruego. Hay un salto, porque una cosa es lo que tú puedes creer con profunda fe y proclamas y hablas, y otra cosa es lo que le toca a Dios hacer, y solamente Dios tiene autoridad para hacer. Y entonces, en la autoridad de la vida y la muerte los hombres no tenemos, ahí la tiene Dios. Tú puedes ser que tengas una fe para muchas cosas, pero cuando se trata de otorgar vida, solamente Dios tiene la autoridad. Ante la muerte, solo Dios tiene autoridad. Ante esta circunstancia de volver a la vida y de hacer revivir, ahí lo dice, y lo hizo revivir, y vivió, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, porque Jehová oyó y revivió, porque Jehová es el que hace revivir. Entonces, ante revivir, ante la vida y la muerte, solo nos queda rogar. No podemos ser insensatos, porque yo no tengo las llaves. Las llaves las ganó Cristo en esa cruz. El aliento lo pone Dios. Dice que se le fue el aliento y Dios es el único que puede volver a traer el aliento. Y se le fue el aliento y cuando se le fue el aliento murió y Dios volvió a soplar aliento de vida. Lo que tú puedes creer de la forma cotidiana es una cosa, pero lo que tú puedes rogar en un aposento es otra cosa. Lo que tú puedes creer en el ámbito de la vida cotidiana es una cosa, pero lo que tienes que clamar con ruego es y necesita un aposento, necesita una intimidad, necesita un momento, necesita extraerte de muchas cosas para poner toda tu esencia, concentración, todo tu ser y toda tu fe para que Dios sane, para que Dios resucite, para que Dios establezca, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Estamos hablando de un elemento que es transformador, estamos hablando de algo que es vida-muerte, estamos hablando de luz a tinieblas, estamos hablando de cosas en las cuales nosotros no tenemos la habilidad. Nosotros podemos hablar conforme a lo que Dios, declarar conforme a lo que Dios ha dicho, pero cuando se trata de la vida y de la muerte, debemos de rogar, debemos de rogar. Me ha ministrado mucho esto, porque Elías puede haber dicho, yo te digo, y yo te proclamo, y yo te hablo, rogando, rogando, Pedro rogando, Elías rogando, Eliseo rogando, Pablo rogando. O sea, tú puedes tener una autoridad impresionante, pero cuando se trata de la vida y la muerte, es el ruego. Es Dios el único que puede decidir sí o no, como lo hizo con Ezequías y le dio 15 años más de vida. Lo hizo Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad y podemos simplemente rogar. Y que haya una verdad en la boca, es que Dios resucita, pero que lo haga Dios, no nosotros. Sarepta se convierte en una
proclamación de un Dios poderoso en la antesala de Carmelo, del monte Carmelo, porque algunos tiempos después, este hombre llamado Elías iba a verse en una tremenda confrontación. El ámbito en los aires, tú imagínate en ese lugar Carmelo, donde hubo una proclamación, donde hubo una invocación a demonios, una invocación a dioses, una invocación demoníaca para una manifestación, y en medio de eso Elías, es sorprendente. Y ahí Elías proclama y habla y establece y habla verdad. Es una antesala, esto es la historia. Aquí Baal es confrontado, pero ahí Baal es derrotado. Aquí Baal es confrontado en su propio terreno, allí Baal es desnudado, porque Baal es nada. Baal fue cuestionado en su propio terreno, pero fue confrontado en el monte de Dios. La resurrección es un desafío, la autoridad del diablo que ejerce sobre la muerte. El diablo cree tener en la muerte su principal aliado, porque el pecado y la muerte son los dos paladines del diablo, pero ambos Cristo venció, al pecado y a la muerte. Y él desafía constantemente con muerte y pecado. Por eso es que los que hemos nacido en Cristo no hemos muerto, dormimos. Y por tanto no se trata de que nosotros tengamos un temor sobre esto, porque Dios nos ha permitido resucitar una vida con Él. Tenemos una vida eterna garantizada en Dios. Pero Él constantemente desafía con esa autoridad. Y entonces Dios lo confrontó en aquel lugar y lo confronta aquí. En su propio terreno le hace resucitar a un muerto, a un paisano. Vuelvo a repetirte, una cosa es lo que pueda suceder en la casa, en la iglesia, en el reino de Dios, otra cosa es lo que puede suceder allá afuera. Usted se imagina qué increíble lo que pasó ahí. Por eso inmediatamente pasados muchos días vino para la y dijo, vamos, muéstrate acá. Yo me imagino qué pasó allí. Es increíble. Yo creo que tuvo que haber un movimiento sobrenatural que conmovió las entrañas de Sarepta. Y tuvo que ser muy confrontativo el ver a un profeta que estaba ahí en el terreno enemigo sin que nadie pudiera tocar, donde él y la verdad y el respaldo de Dios era incontestable. El pan y el aceite simbólicamente proveen salvación, pero la resurrección provee transformación. Por eso el cristiano no solamente es salvo, tiene que ser santo, porque la salvación te provee el elemento de entrar a su reino, pero la santificación te provee la transformación para ser santo. Nosotros no solamente hemos nacido para ser salvos, tenemos que vivir una vida de santidad para vivir conforme a la transformación del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso una cosa es ser salvos. Dios nos ha dado el pan, el vino, el agua de la salvación, pero nos ha dado también la resurrección para la santificación. La resurrección es una transformación del hombre. Sarepta supo que la palabra de Dios tiene una verdad en acción. Créelo. La palabra de Dios tiene una verdad en acción. Y la verdad en acción fue establecida en Sarepta. No fue establecida en su reino ni en Israel. La verdad de Dios fue vista entre sus enemigos. La palabra de Dios es la verdad en acción, en terreno hostil. La palabra de Dios es la verdad de Dios, es una verdad en acción en terreno hostil. Te lo digo, la palabra de Dios es una verdad en acción en terreno hostil. Y cuando esa palabra tiene contundencia, y cuando esa palabra tiene respaldo, y cuando esa palabra tiene la verdad de Dios, Sarepta definitivamente cae, rendida. Sarepta necesitaba
no solamente un milagro para salvar. Sarepta necesitaba una transformación para revivir. Ese niño no necesitaba una sanidad, necesitaba una resurrección. Y por eso Dios hace un milagro en terreno hostil, en terreno enemigo, para hacer ver y desafiar que lo que no son capaces de hacer los dioses de este mundo, es capaz de hacerlo el Dios del universo, el Elohim Adonai, el Dios único y verdadero. No hay mayor conocimiento y revelación que puede venir de una vida transformada. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres, la palabra ahí, ahora tengo una revelación. Ahora conozco en intimidad, ahora he tenido una revelación, un conocimiento de que de verdad tú transformas, que tú cambias, que la verdad es real, que tu palabra contiene verdad de Dios. No hay mayor revelación que haber salido de la muerte a la vida. No hay mayor convicción que no puede ser contradicha que alguien que ha venido de la muerte a la vida. No hay, no se puede. Tú puedes contradecir muchas cosas, pero no se puede contradecir una resurrección. ¿Qué fue lo que se pudo hacer cuando Cristo resucitó? No se podía contradecir. Lo que se intentó de alguna forma es mentir, engañar, poner testigos de decir que habían sacado el cuerpo, porque no había manera de contradecir, no había forma de poder argumentar contra la resurrección de Cristo. Y por eso Él se manifestó ahí en esos 50 días y no tuvo problema en manifestar su gloria, en establecer que Él había resucitado, en ir por lugares, por sitios donde Él había resucitado. Vamos a mirar eso después en las próximas semanas. Los lugares donde Dios estuvo después de haber resucitado, porque marca un comienzo, un concepto que Dios nos va a mostrar muy interesante. No hay mayor revelación y conocimiento que haber visto la resurrección real en tu vida. Tú puedes decirle a alguien, sí, yo he conocido a Dios, sí, Dios ha estado conmigo, pero no ha habido ningún cambio. Entonces la gente no ve evidencias. Pero cuando puede decir, no, es que yo te conocía, es que yo sabía, es que tú has cambiado, es que no eres la misma persona. Entonces es el poder transformador de Dios. La resurrección no solamente revela las obras de Dios, revela la persona de Dios. Un resucitado no solamente es alguien que revela que Dios ha hecho algo, sino revela la persona de Dios, lo que es capaz de hacer con alguien. Entonces no es la revelación solo de sus obras, es la revelación de su persona, de su naturaleza, de su vida. Es la transformación del aliento, es el conocimiento de que en Él está la vida y que cuando Él decide dar vida, Él la da. Es hermoso, maravilloso. Yo creo que Dios nos va a permitir vivir estas cosas, que tras el ruego de su iglesia, Dios resucita personas y hombres. Precioso. Dice Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Jehová oyó y el alma del niño volvió a él y revivió. Resucitó. Se levantó. Fue revivido. Wow. El Señor nos permita esto. Que tras el ruego Dios manifieste no solo sus obras, sino manifieste su persona. Que a través de tu palabra y la verdad que contiene la palabra que tú hablas, Dios sea manifestado. La presencia de Dios sea manifiesta, la persona de Dios se haga real. Sarepta vivió una manifestación de un Dios real, como lo fue en el Monte Carmelo. Un Dios real que no se puede contradecir. Amén. Amén. Una manifestación de su verdad, porque necesitamos la manifestación de la verdad tras las palabras que hablamos en este tiempo. Que Dios te respalde en la palabra y que en el ruego del aposento Dios traiga a muchos hombres y mujeres a resurrección y a revivirlos en la vida eterna. Dios nos permita en la iglesia ver resurrección de cientos y millones de personas que nacen para Cristo. Sea los días más hermosos y más sabrosos y más maravillosos que la iglesia haya podido vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.